Perfecto, con el respeto de siempre, Ramiro. Doctor Espinosa, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. La evidencia científica sobre la nueva variante del Omicron, ¿qué nos arroja? Y le hago un planteamiento que lo he escuchado. Solo que es un virus que tiene una capacidad de contagio a una velocidad mucho más importante que los anteriores, y al tener mayor cantidad de contagio, el porcentaje de la mortalidad en la gente no vacunada e incluso en una que otra vacunada es un porcentaje estándar, pero que al estar mayor número de contaminados se ve como que si aumentara la mortalidad. Le hago esta pregunta que a mí me salta y yo se la traslado a usted. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, siempre es agradable conversar en esta radio. Mire, Ramiro, la situación es todavía incierta, es decir, la variante ha sido detectada hace apenas unos 12 días, son los científicos sudafricanos quienes encuentran esta variante, pero quien en realidad hace la alerta es un laboratorio particular, porque mira que cuando está haciendo los PCRs, uno de los genes que normalmente se utiliza para amplificar y determinar si usted tiene el virus, no reaccionaba. Llaman entonces a la autoridad y ellos hacen el secuenciamiento y encuentran estas 32 mutaciones en la proteína Spike. Esta proteína Spike, lo que tiene, y hemos conversado con ustedes, lo que tiene la proteína Spike es la llave a través de la cual entra el virus dentro de la célula. O sea que definitivamente la primera reacción suya de decir esta variante contagia más es completamente cierto. Esta variante tiene una mejor llave para que el virus entre dentro de la célula. Si comparamos entonces a la variante de Wuhan, a la variante Alfa y a la variante Delta, solamente para poner tres, estoy dejando a un lado la brasileña y la andina, para poner las tres que fueron dominantes durante los últimos meses, esta variante tiene todas las características de ingresar y contagiar más rápidamente. Segunda característica importante, que ya está demostrada, esta variante contagia a las personas que ya tuvieron el virus, cosa que no era muy común con el alfa y con la delta. Y la tercera, esta variante contagia también a personas que han recibido las 2 dosis de vacuna. Estas son las características grandes que podemos decir que ya existe certeza. Lo que no tenemos certeza hasta el momento es si causa mayor mortalidad. El doctor Fauci, que a las finales es el referente que hemos tenido los científicos durante estos 2 años, el día de ayer, 5 de diciembre, en la mañana, en una conferencia que él da generalmente hacia los medios de comunicación, ha alertado y ha dicho, parece que esta variante, si bien contagia más rápido, es menos problemática que la Delta. Así que hasta ahí nosotros sabemos, pero lo que usted empezó diciendo en el programa es lo que no podemos. A mí lo que me preocupa, Ramiro, es que la gente piensa que esto ya se terminó, y no es cierto. Te digo, y antes darle el paso a Javier Segarra, que continúe con la entrevista, se me ocurre en este momento, puede haber variantes que en su evolución vayan siendo menos agresivas, menos mortales y se transformen con el devenir del tiempo, sea porque se vuelven débiles, sea porque el efecto de las vacunas en los cuerpos humanos va haciendo que las repelamos o que las procesemos de mejor manera. Puede ser que en un momento científico, y digo si ha pasado con otros virus, los virus se vayan debilitando hasta un nivel en que no pueda pasar el COVID de un susto, como cuando usted le dicen cáncer, ya hoy día le decían COVID, el año pasado le decían te vas a morir,
O sea, llega un momento en que digan, bueno, ya tienes COVID, pero es algo ligero. ¿Podrá llegar ese momento? Buenísima reflexión. Ese momento llega, el momento en el que los 7.700 millones de personas, el 85% al menos esté vacunado. Esto va a suceder solamente cuando tengamos esta inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, que tiene que estar en el mundo entero. Pero lo que pasa es que no llegamos al 50% de los 7.700 millones de personas. Y el problema entonces es que estos casi 4.000 millones de seres humanos no vacunados, en cambio en ellos es que se van a desarrollar variantes cada vez más agresivas, cada vez con más mutaciones. Y ese es el llamado internacional. Hay que vacunar a todo el mundo. No le sirve nada a Estados Unidos o Europa tener guardado millones de vacunas y vacunar o intentar vacunar a toda su población cuando el resto no está vacunado. En Estados Unidos faltan más de 100 millones de personas para vacunarse y en Europa también. O sea, las manifestaciones del último fin de semana en Europa, en países como Dinamarca, Bélgica, en el sentido de que no quieren entonces usar más tapabocas, no quieren ningún tipo de carnet para poder entrar en espectáculos, para poder ir a los bares, es cada vez más fuerte. Y son personas que no se han vacunado. Mira lo que pasa en Suiza. En Suiza el gobierno decía, ok, no te vacunaste, tienes que hacerte un PCR para que puedas entrar al fútbol. Entonces la gente se hacía el PCR y entraba al fútbol, pero no se vacunaba porque el PCR era gratuito. La semana pasada Suiza entendió que era un error y ahora el PCR cuesta 130 francos suizos. ¿Por qué? Porque estaba viendo que la política no era la correcta. ¿A dónde voy con todo esto? Con toda esta información es que la humanidad ya sabe cómo manejar el virus, pero la parte política no está actuando de la manera correcta. Siempre, y en toda mi vida de científico, lo que yo he tenido es problemas entre la parte técnica y científica y la parte política. Cuando la parte política se pone encima de la parte científica, entonces es ahí cuando tenemos problemas y esto es lo que ha pasado. La iniciativa COVAX de Naciones Unidas, que tenía que haber vacunado al 60% de África, no llega entonces al 25%. Y ese entonces es el fracaso en el manejo de la pandemia. Le paso a mi compañero Javier Segarra. Yo le agradezco por sus respuestas. Un gusto, Ramiro. Gracias, Ramiro. Doctor, buenos días. Buen día, Javier. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias, doctor. Sí, hay una pregunta que de pronto puede surgir en el mundo de la investigación científica. En el caso de ustedes, estas nuevas variantes, podríamos decir, doctor, corríjame si me equivoco, que el COVID podría estar llegando en su etapa final y nos quedamos con una serie de miles de variantes que puedan surgir, ¿o no? Final no está, y yo creo que eso es lo que debe entender la población de Ecuador y de América. La pandemia no ha terminado, o sea, tenemos pandemia y van a seguir apareciendo variantes. El temor científico, y hay muchos que se muerden la lengua en el sentido, es que exista una variante, que aparezca una variante que no solamente sea más agresiva en infectar, como la alfa, la delta, la gamma y ahora la omicron, sino que también sea más agresiva en cuanto a mortalidad, o sea, que la carga vírica sea tan alta que burle el sistema inmunitario de los vacunados y entonces tengamos una mayor mortalidad. No está pasando eso en Sudáfrica. Mire que en Sudáfrica hace 3 semanas teníamos 200 contagios diarios. Cuando va a 2.000 se asustan. La semana pasada ya llegó a 9.000 contagios diarios. Sin embargo, la mortalidad no se ha disparado. Si usted mira y coge un noticiero de Johannesburgo, usted ve que los centros comerciales están repletos. No pasa nada en la ciudad. Ahora, en el caso de nuestra región,
¿Y por qué esta pregunta? Porque siempre hemos insistido en que hay que aplicar las medidas y no descuidar. Brasil tiene casos, Chile 1, Argentina 1, y cuidado, esto comienza a brincar y a regarse y entonces nos coge nuevamente desprevenidos. ¿Por qué digo desprevenidos? Porque la gente no termina de entender que hay que vacunarse, doctor. Ese es el punto. Tenemos que vacunarnos. Hay casi un 20% de ecuatorianos entre los 18 años y los 90 años que no se ha vacunado o que ha recibido solamente una dosis. Esos son los recipientes donde se contagian y contagian al resto de personas, contagian a los vacunados, contagian a los ancianos que tienen el sistema inmune más débil, contagian entonces a personas cuyo sistema inmunitario por algunos medicamentos, y son miles de personas que toman corticosteroides todos los días para un montón de enfermedades, y ellos entonces sus sistemas inmunes son muy débiles. Así que, y volviendo a la pregunta, y ya se lo dijo también la semana pasada, Omicron ya es un virus comunitario, o sea, el mejor ejemplo es el de Nueva York. Los 5 casos detectados en Ecuador, en Nueva York, el miércoles de la semana pasada, eran colectivos, eran comunitarios, no eran de personas que habían viajado. Es cuestión de días que entonces aquí también en el Ecuador asome la variante, que fue lo que pasó con las otras variantes que nos asustaron. De mi parte, gracias, doctor. Jaime Velázquez continúa con la entrevista. Gracias, doctor. ¿Cómo le va? A ver, le voy a preguntar ciertas cositas. Primero, en estos momentos la tercera dosis está supuestamente a partir de enero, pues se le tiene que aplicar a todos aquellos que han cumplido los 6 meses. Le doy un caso, alguien que está hablando con usted en estos momentos, se le acaba de dar COVID. Yo tengo las 2 dosis, fue muy leve y obviamente la pregunta es, ¿me tengo que poner la tercera dosis en enero o no? Hay que hacer un estudio, o tiene que hacerse una prueba para ver cómo están sus anticuerpos neutralizantes. Si sus anticuerpos neutralizantes están en una buena cantidad, yo diría que hay que esperar un poco para ponerse la tercera dosis. También tendríamos que mirar cuáles son las primeras dosis cuál vacuna se puso, si fue Pfizer, AstraZeneca o Sinovac. Sinovac. Okay. Sí, entonces yo diría que una vez hecha la prueba y mis anticuerpos neutralizantes están en un nivel tranquilo, entonces yo intentaría personalmente ponerme una Pfizer entre enero y febrero. Perfecto. Solamente decir esto, es importante lo de la tercera dosis, es importantísima la tercera dosis. Israel es el líder en ese tipo de cosas. Israel hoy de mañana dijo, vamos a una cuarta dosis en personas con inmunodepresión, en personas inmunodeprimidas, vamos ya con la cuarta dosis. O sea, hay que estar atento a lo que pasa en el mundo. La decisión de la ministra de empezar la semana pasada a poner la tercera dosis fue excelente. Correcto, doctor. O sea, efectivamente se necesitan las dosis para poder proteger a la humanidad. Ahora, ¿qué hacer? Porque así mismo como me dio a mí, pues obviamente el COVID, tuvo a ciertas personas, o una persona muy allegada, a la cual yo conocí en una época, que era antivacunas y se murió. Tenía 45 años y pues obviamente le dio el COVID y se murió. O sea, así es sencillo. Y hay gente todavía que piensa que las vacunas no son la mejor decisión. ¿Qué hacer para obligar? Porque le estaba escuchando que políticamente se ha fracasado. ¿Cómo obligar a esta gente que no quiere vacunarse? ¿Qué hacer para que justamente se vacune? Cada vez una mayor presión social. Y es ahí, por ejemplo, mire, en mi casa tengo una madre de 95 años. No entran a la casa si no están vacunados. Y a pesar de que están vacunados, mantenemos una distancia adecuada. O sea, la presión social es lo primero. Y luego, entonces, son las presiones tanto de los empleadores como del gobierno, que ya lo está haciendo la semana pasada, que usted no puede entrar, entonces, a una institución pública a hacer un trámite si no tiene un carnet de vacunación. Lógicamente hay una reacción que dice, oiga, usted está atacando mi libertad. Espera un poquito.
Tu libertad acaba donde estás cuando estás afectando a la mía. Por lo tanto, es mejor seguir con este tipo de cosas. No hay otra manera. Y ahí es donde le digo que la parte técnica científica dice, tenemos que vacunar al 85% de las personas para poder estar tranquilos. Tenemos que seguir entonces pidiendo los exámenes en los aeropuertos para poder saber que esta persona está llegando. Fauci también ha dicho el día de ayer que ya Estados Unidos va a rever entonces la posibilidad de abrir de nuevo los aeropuertos para los países africanos. Yo creo que es una injusticia este momento atormentar económica y socialmente más a estos países de lo que ya ha hecho la pandemia. La pobreza es peor que la pandemia. Correcto, doctor. Y finalmente la última pregunta, esta nueva variante, que aparte de eso es normal que existan variantes en un virus, estos cambios, pero realmente los estudios lo que dicen es que son prácticamente, o los primeros casos los que han dado son síntomas leves, no hay mortalidad, y todo esto que se ha armado realmente es un digamos, miedo psíquico de la población, o realmente hay que tomar ese tipo de medidas, porque la verdad es que no se tienen mayores estudios con respecto a la nueva variante, pero aparentemente sí está funcionando porque no hay muertes y los síntomas son muy leves. Retomo las palabras esta vez del presidente Biden cuando empezó Omicron. Él dijo, señores, la OMS dice que esta variante es de preocupación y vamos a tratarla de esta manera, pero no es una variante de pánico. Lo que no podemos este momento es entrar en este pánico de cerrar todo, de sentir amenazas de nuevo, vamos al confinamiento. Oiga, no hay confinamiento. Tenemos que seguir, tenemos que continuar con nuestra vida. Nuestra sociedad no da más de violencia intrafamiliar debido a la pandemia para poder estar pensando. Este es un proceso de cuidado y de corresponsabilidad social. Y ustedes como comunicadores, junto con nosotros que podemos dar algunas indicaciones, es lo que tenemos que hacer los próximos días. Clarísimo, doctor Espinosa. Le doy paso a Alberto Quintana, que tiene una pregunta para usted. Adelante, Alberto. Gracias, Jaime. Doctor, sí, lo escuchaba con atención, ¿no? Y cuando usted se refería a lo del África, no hay que caer en estas injusticias. En verdad, a mí también me parecía que esto es como volver al apartheid, ¿no? A una nueva fase en esto de alguna forma, pues, en vez de socorrer, porque siempre hemos dicho y hemos defendido aquí en estos micrófonos aquello de la vacunación masiva y proveer a los países pobres. Siempre hemos apuntado a los que están ubicados en continente africano y en el sudeste asiático, donde están los países pobres de ese continente, pues siempre hemos dicho que hay que ayudarlos a tener acceso a las vacunas. Y ahora sería más terrible todavía cargarlos con estas decisiones de prácticamente bloquear la conectividad con ellos. Doctor, tal vez uno de los temas, ¿no?, en los cuales está debiéndonos el Estado ecuatoriano es lo que tiene que ver con la vigilancia farmacológica, que no es nada más ni nada menos que el seguimiento que se debe hacer incluso a los ecuatorianos que ya se han ido vacunando para ver cómo es el comportamiento, cómo cada organismo va evolucionando, ¿no?, luego de recibida la primera dosis, luego de completar el esquema. En aquello prácticamente el ministerio se ha quedado de año, ¿no? No sé, en realidad, usted así a primera, yo le diría, tiene absoluta razón. No tenemos entonces datos de farmacovigilancia. Sin embargo, puede ser que algún departamento del Ministerio de Salud Pública lo esté haciendo y nos va a sorprender un momento de estos. No sabemos. Lo que yo sí puedo decirle es que la Universidad de Espíritu Santo tiene entonces 3 ensayos grandes sobre farmacovigilancia. Y le digo que es un asunto bien complicado de hacer. Le doy el ejemplo. En enero vacunamos entonces a médicos de las clínicas particulares aquí en Guayaquil, aquí en San Borondón, en la UES. Ese momento, como todo el mundo quería vacunarse, 125 médicos aceptaron ser parte del estudio, que significaba contestar una encuesta, dejarnos tomar una muestra de sangre y después de un mes la segunda dosis, tomar una muestra de sangre,
2 meses después otra muestra de sangre, y sucede que de los 125 médicos que me dijeron sí en enero de este año, ya no tengo sino 30, y los 30 tengo que rogarles para que me dejen terminar la prueba. Lo mismo entonces estamos haciendo con trabajadores nuestros, en donde puedo tener un poco más de control, y la última es con estudiantes que entraron ahora en julio y que también estamos haciendo. Entonces, los estudios de farmacovigilancia nuestros, además de que en enero haremos estudios directamente en cultivo de células con anticuerpos neutralizantes para ver cómo funcionan in vitro, todo esto ya tendremos los resultados en el primer trimestre del próximo año. Y usted tiene razón, al principio nosotros nos quedábamos media hora esperando si había alguna reacción. Ahora le ponen la vacuna y diga rápido váyase porque ya viene el otro. La farmacovigilancia yo creo que sí ha sido en el mundo, no solamente aquí en el Ecuador, algo que hay. De nuevo, hay algunos estudios súper buenos con los israelitas y también ahora están sacando unos británicos que compararon en este caso Moderna y Pfizer, claro, dos vacunas de RNA, para ver entonces cómo funcionaban, y los resultados entonces han sido que van por ahí, ¿no? Que ninguna es mejor que la otra, porque son pruebas e investigaciones muy delicadas, muy complicadas de hacer, pero farmacovigilancia indudablemente que debemos trabajar más en eso. Ya ha mencionado usted en 2 ocasiones Israel, ¿no? Y sí, ellos andan 10 pasos por delante del resto de la humanidad, así que eso es lo que hay que ir, claro, eso es lo que hay que ir teniendo como referente, ¿no? Acá en el Ecuador también todos los ecuatorianos tenemos que tener esa referencia, ¿no? No podemos vivir solamente con los ejemplos de acá, ¿no? Sino que ver aquello que de alguna manera va teniendo muchísima utilidad, ¿no? Y ya lo decía, son 1.100 puntos de vacunación. Aprovechar, señores, porque quienes no lo hayan hecho pueden acceder en estos puntos, en los centros y subcentros de salud del Ministerio de Salud Pública, en los centros comerciales, acá en el caso de Guayaquil, que la empresa privada ha puesto a disposición, en las infraestructuras de unidades educativas, universitarias, secundarias y primarias, que también están operando como puntos de vacunación. Aprovechar de eso se trata. Doctor, agradecerle siempre por la deferencia, por el tiempo y por la orientación en torno a este tema, que sigue siendo el tema pues más importante para la humanidad. Así es, no, un gusto, si no nos vemos, buenas fiestas para ustedes. No esperamos. Vamos a cuidarnos. A cuidarnos, porque ese es el otro componente, ¿no? Por un lado el tema de la vacunación es importante, pero el otro es seguir manteniendo todas estas medidas de bioseguridad. Un fuerte abrazo. Sí, no le decía nada de la Navidad todavía, porque sí esperamos tenerlo antes del 24 y por supuesto antes de cerrar este 2021. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.